Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de un programa llamado El adicto y el otro paciente. Si bien no se debe reducir a una persona a un diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces en realidad no debemos hablar del adicto, sino de la persona que padece adicción, no debemos hablar del neurótico, sino de la persona que padece neurosis, o no debemos hablar de la persona que es el limítrofe, sino de la persona que padece una personalidad limítrofe o borderline. Del mismo modo, en el caso de la adicción no debemos identificar a la persona con adicto, sino va a ser más difícil una recuperación. Es un error técnico identificar a la persona con una calificación diagnóstica. En el caso de las adicciones, no solo hay que trabajar con el adicto, los casos más complejos, siempre hay que trabajar con aquel familiar en el cual se gatillan mayores dolores o mayores sufrimientos, mayores dramas producto de la conducta de la persona que está consumiendo. Siempre hay alguien, a veces es el padre, la madre, los abuelos, a veces los hijos, muchas veces la pareja, que responden y no muchas veces del mejor modo, criticando a la persona que consume drogas, apartándose, cuestionándose, los peleando. Hay casos donde incluso se dan verdaderas agresiones incluso, y no es la mejor forma de poder responder. Y esta persona debe también, al igual que la persona que padece adicción, poder revisar cuál es el origen de lo que le está ocurriendo, por qué está respondiendo del modo en cómo está respondiendo. Y solo ahí entonces se va a entender la dinámica familiar. Ya, entonces a eso nos referimos con el tema del adicto y el otro paciente. Y ojo, que estos son los casos más complejos, son los casos donde dicen, mira, generalmente mi hijo lo he llevado a varias comunidades terapéuticas, a varias clínicas, hemos intentado varios tratamientos, pero ¿qué es lo que no han intentado nunca? Atender a la persona que muchas veces critica al hijo, critica a la pareja, y con esas críticas a veces lo destruyen y están condenándolo a volver a abrir las heridas y a volver a consumir una y otra vez. Por lo tanto, es importante siempre ver quién en la familia está también haciendo síntomas, a quién le daña tanto el consumo también. Cada vez que la persona sale a consumir, quién queda más dañado y cómo responde. Es clave para poder solucionar este tema en profundidad. Bien, vamos con un tema y luego continuamos.
¿Qué tema más? Bueno, Anita Ward con Ring My Bell. Volviendo al tema de las adicciones, la persona que padece adicción y el otro paciente tienen que tener información lo suficientemente clara de cómo ocurren los aprendizajes y cómo una persona desaprende una conducta. Me refiero a cómo una persona aprende a consumir drogas, lo que llaman volverse adicto, y cómo una persona sale de la adicción. Es decir, que abandone, que se extinga la conducta de la adicción. Y esto, si usted estudió psicología o estudió una carrera de salud pública y está escuchando este audio, este podcast, o si no lo ha escuchado, ahora se va a enterar, los aprendizajes se dan poco a poco en la naturaleza, evidentemente, usted ya lo sabía. Nadie aprende algo de la noche para la mañana, del mismo modo tampoco se desaprende de la noche para la mañana. Por lo tanto, si graficamos una curva de aprendizaje y de extinción de la conducta, se va a dar una curva de Gauss. Es como un sombrero, es un típico sombrero que se da en las curvas donde queda reflejado que tú aprendes de a poco una conducta y que la conducta se va a desaprender de a poco también. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una persona ingresa a una comunidad terapéutica o a un tratamiento convencional, sacan inmediatamente el consumo de drogas. Es decir, la única variable que te permite saber si estás superando realmente o no la adicción, si la estás enfrentando bien o no. Y al sacar esta variable realmente no se puede saber si la gente ha superado o no el conflicto, lo cual se logra descubrir cuando terminan los tratamientos y vuelven a la calle, vuelven a la vida normal, vuelven a sus poblaciones, vuelven a donde viven, y mucha gente, la mayor parte de las personas, vuelven a consumir. Entonces, ¿qué es lo que se creó? Se creó el mito del adicto, igual que Alcohólicos Anónimos. Usted es un alcohólico por siempre, usted es un adicto por siempre. Por lo tanto, nunca debe acercarse nuevamente a las drogas, sino va a caer y va a tener una recaída y todo se va a destruir. Lo cual, en realidad, es simplemente, me da la impresión, un chanchullo, una estrategia de decirle a la gente, mira, sacamos del comienzo la droga porque demonizamos la droga, la vemos como si fuera prácticamente el demonio, la sacamos al comienzo de las intervenciones por intervenir en la dirección de lo legal, del gobierno, y no sabemos realmente si superaste o no superaste el consumo. Trabajamos una serie de aspectos internos, de historias familiares, de la lista de factores protectores y de riesgos que tiene la persona, pero realmente no sabemos si estás, si avanzaste o no avanzaste. Entonces la propuesta de nuestro trabajo en asesoría, Psicología Natural Arica, es ir sacando la droga en forma progresiva, paulatinamente. Va a ir consumiendo cada vez menos y ir seleccionando los contextos en los cuales vas a consumir y los momentos en los cuales vas a consumir. Si tienes una responsabilidad el día de mañana, evidentemente no te vas a quedar toda la noche consumiendo. Si tienes un compromiso con tus hijos, una actividad familiar, evidentemente no te vas a quedar consumiendo. Tienes que seleccionar bien el momento y te vas a dar cuenta que puedes ir tú controlando tu conducta en forma natural. Tienen que leer mucho para poder comprender bien el tema de las adicciones, entender cómo comenzó esto en los Estados Unidos, en las casas que se ocupaban, grupos de personas, esto es el origen de las comunidades terapéuticas, se dieron cuenta que al vivir donde había una jerarquía que era horizontal, no tenían críticas, no tenían quejas de los familiares, no se sentían discriminados ni apartados. Por lo tanto, ese trato social que tenían de igual a igual les hizo bien. Y no es para nada parecido a las comunidades terapéuticas que se dan actualmente en Chile, donde hay una jerarquía que es súper vertical, donde están los que mandan más y los que están abajo, que son todos adictos, y los de arriba, si quieren consumen drogas, pero nadie lo va a saber nunca, es un problema de ellos, pues, lo cual es bastante dictatorial y bastante ley del embudo. Tómelo en forma pragmática, como si fuera una medicina. Tal como le dice a veces el psiquiatra, tómese 3 pastillas el día de mañana, el día que sigue o al mes siguiente tómese 1 y media, y después tómese una, después tómese media, lo mismo. Con el mismo criterio vayan abandonando la droga, poco a poco. Y es sumamente importante no esconderse para consumir, que esa sensación de angustia de andar escondido consumiendo te gatilla más adicción, te gatilla volver a consumir una y otra vez. Por lo tanto, el otro paciente, como lo decimos en el título de este audio, debiese saber cuándo tú estás bajo el consumo. Y en ese momento debiese expresarte afecto, expresarte comprensión. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Ocurre algo que es bastante hermoso. Se genera una protección a nivel familiar, una contención.
Y ahí se va superando la adicción. Ahí se va reparando lo que es el cuerpo mental, que, bueno, en algún momento vamos a hablar más de ese tema, que es parte de lo que son nuestros campos de experiencia, que se dividen en distintos campos, ¿no es cierto?, emocional, mental, físico, energético. Se va sanando el cuerpo mental y puedes ir dejando de lado todas las fantasías, todas las ansiedades, todas las angustias que se presentan durante el consumo de la adicción, muchas de ellas sexuales, por no decir menos también. Al sentirte aceptado por el padre, por la pareja, por la persona que te quiere, vas a ir superando rápidamente esto. Es interesante, inténtenlo hacer. Es la propuesta que nosotros estamos entregando a través de nuestro trabajo, una, un alejamiento paulatino de las drogas, respetando cómo realmente se da la extinción de las conductas en el ambiente natural. Todas las especies aprendemos y desaprendemos las conductas de a poco, no en forma dictatorial, en forma mecánica. Por eso que no resultan los tratamientos, porque se intentan implantar modelos mecánicos, teorías mecánicas, con muchas razones, con muchos fines, con fines económicos, con fines políticos y con otros fines también que no vamos a explicar en este audio, pero que sí hacen de algún modo suponer y entender el por qué las terapias no son tan efectivas. Debiesen ser lo más efectivas. No es tan difícil superar una adicción. Debe creer que se puede hacer y debe proceder con orden y conocimiento. Bien, un gran abrazo y nos vemos en el próximo audio. Que tengan buena tarde.